Yo quiero hablarles esta tarde, hermanos, sobre la preparación para la gloria postrera. La Biblia nos dice que el cristiano es de ir en gloria y de triunfo en triunfo. Pero la Biblia también nos enseña que la persona que es infiel en lo poco también será infiel en lo mucho. Por lo tanto, antes de llegar a una gloria postrera, tenemos que ser preparados. Amén. Tenemos que ser capacitados. De nada nos sirve que nos regalen un automóvil nuevo si no sabemos manejarlo. Nos vamos a accidentar, ¿cierto? Así que ¿por qué no voltea con el que está ahí a un lado de usted y dígale, tienes que ser preparado? Dígale, tienes que ser preparado para la gloria postrera. ¿Estamos listos? Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Ahora, quiero que nos fijemos en los detalles. ¿Por qué? Porque esta predicación se va a basar en los detalles de la historia que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar. Diga conmigo, hizo a sus discípulos entrar. ¿Quién los hizo entrar? Jesús, ¿cierto? Dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Diga conmigo, se fue al monte a orar. Y cuando oramos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos físicamente? Nos ponemos de rodillas, cerramos nuestros ojos. Ojo con esto. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Diga conmigo, en medio del mar. Y él, es decir, Jesús, ¿estaba dónde? Solo y en tierra. Fíjese en los detalles. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora escuche esto, porque es importante. ¿Por qué se maravillaban? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, venimos delante de tu presencia. Queremos aprender de tu palabra, Señor, en esta hora. Y queremos que tu palabra nos confronte, nos transforme, nos redarguya y nos enseñe el camino que tenemos que seguir. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. La tarea que tenían los discípulos, la tarea que tuvieron más bien los discípulos, era una tarea gloriosa. Ellos establecieron los fundamentos de toda iglesia sobre toda la tierra. Lo que hoy conocemos como iglesia reposa en el fundamento de Jesucristo y de los apóstoles. Ellos fueron 12 y una comunidad de 12 personas logró impactar el mundo de tal manera que hoy usted y yo, más de 2000 años después, seguimos estando firmes y creyendo que Jesús es el Señor. La tarea de los discípulos fue gloriosa porque ellos marcaron la historia. Fueron la primera iglesia después de que Jesucristo muriera y resucitara. Pero para llegar a ese punto glorioso, tuvieron algunos tiempos de preparación para experimentar esa gloria. Y parte de esa preparación es la historia que estamos leyendo.
Ahora, esta historia se repite en los 4 evangelios y cada evangelio nos da algún punto distinto de lo que está sucediendo. Hoy yo me voy a enfocar en 3. El primero está en Marcos, el segundo está en Mateo y el tercero está en Juan, pero son exactamente la misma historia. Y lo que yo quiero tratar este día, hermanos, es darles 3 razones por las cuales el Señor nos hace pasar por pruebas y dificultades. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice que para que nuestra fe sea perfeccionada, tiene que pasar primero por las adversidades. Y pone un ejemplo. Dice que así como el oro se perfecciona cuando es pasado por fuego, nuestra fe es perfeccionada cuando somos pasados por la aflicción de las pruebas. El Señor Jesús quería que sus discípulos desarrollaran aptitudes que les llevaran a experimentar la gloria postrera. Pero antes de experimentar esa gloria postrera, tenían que ser probados, tenían que ser desarrollados, tenían que ser envueltos en circunstancias donde su fe fuera puesta a prueba. Así que yo le voy a dar 3 razones que pasan o 3 cosas que suceden más bien cuando somos pasados por la tormenta. La primera razón que yo encuentro por la que Dios hizo que sus discípulos entraran en la barca es para que desarrollaran su fe. Si usted se fija en el capítulo 45, dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Ahora quiero detenerme un poco en esta frase, porque muchas veces creemos que lo que vivimos son consecuencias naturales del mundo, y la mayoría de las veces lo es. Pero para los hijos de Dios, toda circunstancia que vivimos, sea buena o mala, tiene un propósito para nuestra vida. Aún así sea la peor circunstancia de la historia, lo que usted está viviendo en este momento es porque Dios lo ha permitido. Así que Jesús, podemos decir en esta hora, nos ha hecho estar donde estamos en este momento. ¿Por qué? Podemos preguntar. La primera razón es porque tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que hacer que nuestra fe crezca. En el versículo 52 nos da las razones por las cuales Jesús hace que sus discípulos entren en la barca y pasen todo aquello. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Cuántos recuerdan la historia de los panes y los peces? Una historia fantástica que muchas veces quisiéramos que se repitiera en nuestros hogares, ¿cierto? Que a veces tenemos nada más 2 tortillas ahí en la alacena y Señor, multiplícala. Qué historia tan gloriosa, porque dice la Biblia que cuando estaba pasando aquello de los panes y los peces, el Señor les dice a sus discípulos, denles de comer ustedes. Él no les dice vayan y compren. Él no les dice yo lo voy a multiplicar. Él les da una sencilla orden, ustedes denles de comer. Por ahí Judas el matemático, el contador, dice, Señor, pero tanto dinero no alcanzaría para alimentar a tantos. Pero no se trataba de dinero, se trataba de fe. Y la fe de un muchacho que puso en las manos de Jesús unos pocos panes y unos pocos peces hizo que una multitud de más de 5,000 personas comieran. Y no solo eso, sino que sobró exactamente 12 cestas. Como forma graciosa de decirles Jesús a sus discípulos, miren lo que puedo hacer. Hasta una canasta les quedó para llevar. Pero los discípulos no habían entendido esta historia. Y Jesús lo sabe. Por eso en el versículo 52 dice, aún no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba endurecido. Por lo tanto Jesús dice, viene un segundo examen, viene una segunda prueba. Muchachos, agarren la barca y váyanse, porque yo tengo otra tarea que hacer. Hermanos, cuando estamos en medio de dificultades,
Cuando estamos pasando por adversidades, es el mejor momento, es la mejor escuela que usted y yo podemos encontrar. No hay mejor escuela, ni siquiera Harvard es mejor escuela que las dificultades, para que nuestra fe se desarrolle, para que nuestra fe aumente. La Biblia nos dice que si nuestra fe fuera del tamaño del grano de mostaza, aún de ese tamaño tenemos la potestad de decirle a una montaña: quítate, y la montaña se moverá. Hasta lo cantamos. Ahora imagínese si nuestra fe creciera, ¿de qué no seríamos capaces? La gloria futura nos está esperando, hermanos. La gloria postrera está esperando por usted y por mí. Está esperando por hombres y mujeres valientes. Pero antes de llegar a esa gloria, tenemos que hacer, o Dios más bien tiene que hacer, que nuestra fe crezca. Por eso estamos en medio de dificultades. Por eso estamos atravesando circunstancias difíciles. El Señor Jesús vio que la primera prueba no fue suficiente, que la primera prueba no dio buenos resultados, que la primera prueba estaban en números rojos los discípulos. Así que los hace pasar por un segundo examen. En este segundo examen, hermanos, los discípulos se dieron cuenta de cuál era su condición. Entendieron que su fe no era la suficiente todavía. Fue tal grado su falta de fe, que cuando vieron a Jesús caminando por las aguas, pensaron que era un fantasma. Tuvieron miedo de Jesús. Eso nos da una radiografía de dónde estaba su mente humana. Ellos no podían ver con los ojos espirituales. Hermanos, muchos de nosotros estamos buscando soluciones físicas, soluciones de este mundo, cuando la solución que estamos esperando viene de arriba. Dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, nuestro pie no resbalará, no caeremos al vacío, porque Él es el que nos sostiene. ¿Cuántos de nosotros no actuamos como estos hombres, hermanos? Que estamos en medio de la dificultad y nuestra fe falta, nuestra fe mengua, nuestra fe falla. Hace un tiempo, hermanos, hemos estado pasando por algunas circunstancias difíciles, y yo le hablaba con mi esposa y le dije: hoy siento, ese día me sentía fatal, y le dije: hoy siento que mi fe está fallando. Hay momentos en los que sentimos que nuestra fe falla, hermanos, pero le digo algo: nuestra fe no falla. ¿Sabe por qué nos duele? Yo no sé si alguien aquí ha ido a un gimnasio. ¿Alguien va o ha ido a un gimnasio? O por lo menos que ha hecho un día de mucho trabajo. ¿Se ha fijado cómo al día siguiente le duelen todos los músculos? Una vez yo fui al gimnasio y al día siguiente me andaba hasta vomitando porque me dio fiebre, hermanos, porque todos los músculos me dolían. Y me dijo el entrenador, que por cierto es familiar de nosotros, es hermano de mi cuñada, me dijo: es normal, quiere decir que tus músculos están trabajando, que tus músculos están creciendo, que tus músculos se están abriendo y están trabajando. Cuando sentimos que nuestra fe está fallando, es como ese músculo espiritual que se desgarra, que se abre, pero que luego crece y se fortalece, y entonces somos más que vencedores, hermanos. Así que cuando se sienta solo en la dificultad, cuando se sienta solo en la desesperación, agradézcale a Dios, porque su fe está creciendo. Pero hay un segundo resultado, hermanos, por el cual somos pasados, y es que cuando somos metidos en las dificultades, cuando somos metidos en el mar, en esa barca como los discípulos, el Señor nos pone ahí, hermanos, para desarrollar nuestras capacidades. Somos puestos en la aflicción
no solamente para que nuestra fe aumente, sino también para desarrollar nuevas aptitudes, para empezar a hacer aquellas cosas de las cuales quizás no nos creíamos capaces. Hermanos, la crisis revela lo que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera distinta ante la misma circunstancia. Pongamos, por ejemplo, que usted va en carretera y se le poncha una llanta. Va una familia arriba y cada uno de los integrantes de esa familia va a reaccionar de diferente manera. Estará aquella persona que dice: tranquilos, yo lo soluciono, no pasa nada. Pero luego estará el que se enoja: pero es que ya vamos tarde, te dije que revisaras la llanta, te dije que teníamos que comprar una nueva. Se enojó. Y luego por ahí estará un tercero que ni le importa, no sabe si va o viene, pero no le importó nada la situación. Cada quien reaccionamos de forma distinta bajo la misma circunstancia. Ahora, yo quiero enfocarme en algo que viene en Mateo capítulo 14. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 14. Versículos 28 al 29. Y manténgalo ya abierto. La historia dice, recapitulando un poco, que Jesús estaba solo orando. ¿Recuerdan? Estaba orando solo. Los discípulos estaban ¿dónde? En la barca en medio del mar. Estaban los 12 discípulos, estaba la misma tormenta, eran las mismas horas, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Ahora quiero enfocar mi punto en esta hora en Pedro. Mire lo que dice acerca de Pedro, versículos 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora escuche esto, dice: y él dijo, es decir, Jesús, ven, le dijo a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué interesante es esto, hermanos. Yo creo que todos hemos leído esta historia. Todos recordamos que un Pedro, por falta de fe, se hundió, ¿cierto? Pero ¿cuántos recordamos que Pedro también caminó por las aguas? Yo no sé cuánto tiempo, yo no sé qué distancia, pero por algún momento las leyes de la física fueron rotas, porque el creador de las leyes de la física estaba ahí y logró que un hombre con un poco de fe hiciera que caminara sobre las aguas. Solamente a un hombre como Pedro se le ocurre desarrollar una nueva capacidad en medio de la circunstancia. Solamente a un hombre como Pedro se le ocurre aprender caminata acuática en medio de una dificultad, en medio de una tormenta, a las 4 de la mañana. ¿Es que acaso habrá aquí un Pedro que quiera decir: Señor, quiero caminar sobre las aguas? ¿Habrá acaso aquí un Pedro que diga: Señor, yo quiero desarrollar nuevas capacidades en medio de esta dificultad? ¿Habrá alguien que le diga: Señor, la circunstancia es adversa, la circunstancia es difícil, pero yo estoy dispuesto a caminar en fe, a ir aunque mis fuerzas falten, aunque ya no pueda más? Yo quiero ser el que marque la diferencia y caminar afuera de las aguas. ¿Habrá alguien que le diga a Dios eso en esta hora? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Hermanos, escuchen bien esto que les voy a decir. Escuchen esto y quiero que se lo graben en su mente. Nunca sabremos
de lo que somos capaces hasta que no demos un paso afuera de la barca. Nunca desarrollaremos nuestro verdadero potencial hasta que en fe no caminemos fuera de la barca. ¿De qué grupo quiere ser usted? ¿De los 11 que se quedaron cómodos viendo cómo un hombre desafiaba las leyes físicas? ¿O de ese Pedro que dijo: Señor, yo no puedo, pero en tu nombre lo haré? Ojalá seamos como ese Pedro, hermanos, que en medio de las dificultades, que en medio de la adversidad, estemos desarrollando nuevas aptitudes para la gloria y honra de nuestro Dios. Quiero terminar con una última cosa que sucede en medio de la dificultad. Y esto no lo vamos a leer, pero lo puede encontrar en el Evangelio de Juan. Ya hablamos de dos cosas que suceden. Número 1, nuestra fe aumenta. Número 2, desarrollamos aptitudes con fe. Número 3, desarrollamos nuestra confianza absoluta en el Señor. Quiero que vaya conmigo al capítulo 6 de Marcos. Yo le dije, vamos a fijarnos en los detalles. Marcos capítulo 6, versículo 48. Y quiero que me ponga la mayor de las atenciones a partir de este punto, hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 48. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y viéndole remar con gran fatiga. Yo no sé si usted se había dado cuenta de esto. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Amén. Dice que estaba solo orando en el monte. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca, remando. Había una tormenta. Dice la Biblia que era la tercera vigilia de la noche, lo dice Juan. La tercera vigilia de la noche es entre 3 y 6 de la mañana, es decir, la madrugada. El apóstol Juan también nos dice que habían remado de 25 a 30 estadios. En nuestros números esto significa 4 o 5 kilómetros de distancia. Yo no sé qué tan buena vista tenga usted. Yo la tengo mala. Yo sin los lentes no lo reconozco a nadie. Pero yo no sé qué tan buena vista tenga usted, pero por lo menos yo no alcanzo a ver ni siquiera 3 kilómetros. Yo creo que ni 1 kilómetro. Es decir, recapitulando, Jesús estaba solo orando en el monte. Los discípulos estaban solos en el mar, remando a las 4 de la mañana, cuando está bien oscuro, con una tormenta, había olas, había aire. Estaban a una distancia de 4 o 5 kilómetros. ¿Y cómo entonces a Marcos se le ocurre poner y decir que Jesús estaba viéndoles remar? ¿Sí se fija? Jesús los estaba viendo desde donde estaba. Jesús los estaba mirando desde donde estaba. Y no solamente los estaba mirando así como observándolos de lejos, sino que sabía lo que había en sus corazones. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Jesús en todo momento, no importa la circunstancia, no importa lo que esté a nuestro alrededor, Jesús nunca te pierde de vista. El Señor nunca te pierde de vista y no es ajeno al dolor que estás sufriendo. Pero lo más hermoso no es solamente que nos mire, porque mirar todos podemos hacerlo. Yo los estoy viendo, ustedes me están viendo, pero no estamos haciendo más de eso. Dice que Jesús, cuando los vio remar con gran fatiga, inmediatamente se metió en el mar y empezó a caminar sobre las aguas. Y fue hasta donde estaban sus discípulos, porque sabía que sus discípulos le necesitaban.
Y cuando entra en la barca con ellos, dice que toda la tempestad se calmó. Y la Biblia nos dice en Mateo que cuando entra Jesús, todos en la barca se sorprenden y dicen: ahora creemos que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por tormentas, a veces nos sentimos solos, que estamos luchando con nosotros solos contra la corriente. Pero el Señor desde su trono nos está mirando. No ha quitado la vista de ti, no ha quitado su vista de ti. Y Él sabe lo que está sucediendo dentro de tu barca. Él sabe lo que está pasando en tu barca. Y desde su trono se levantará y caminará hasta donde estés y entrará en tu barca, y con una sola palabra detendrá toda la tormenta. Y entonces diremos: ahora creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora creo que Jesús puede calmar tempestades, puede calmar tormentas. Solamente confía en Dios y Él hará. Solamente confía en Dios y Él hará. Una sola palabra del Señor, una sola palabra de Dios, una palabra que salga de su boca y todo nuestro mundo se detiene, toda tormenta se detiene. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios, hermanos. Si queremos llegar a la gloria futura, si queremos subir al siguiente nivel, tenemos que confiar plenamente en Dios. No importa la circunstancia, tenemos que decirle: Señor, yo confío en que tú lo harás. No sé cómo, no sé a qué horas, no sé por dónde, pero sé que tú llegarás y entrarás en mi barca. Yo sé, Señor, que tú lo harás. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Escuche eso, iglesia. Voy a hablar como iglesia, pero quiero hablarles también si hay liderazgo aquí, y sé que lo hay. Quiero hablarle a cada liderazgo, a cada persona que sea líder, pero también quiero hablarlo de forma personal. No vamos a avanzar. Dios no nos va a confiar nada antes de que no seamos pasados por la prueba. No podremos llegar a la siguiente gloria si primero no somos desarrollados en la presente. Nuestra fe tiene que desarrollarse. Nuestras habilidades tienen que desarrollarse. Nuestra confianza en Dios tiene que desarrollarse. Yo les digo, amada iglesia, soporten un poquito más. Aguanten un poquito más, porque la gloria postrera está muy cerca. Y ustedes serán testigos, lo verán con sus ojos, pero aguanten un poquito más, porque el Señor ya se levantó en su trono, ya está puesto de pie, y cuando Él se pone de pie, sus enemigos caen de rodillas, sus enemigos tiemblan, porque hay un pueblo que confía en Él, porque hay un pueblo que lo espera. Alguien puede decirle: Señor, yo lo creo. Alguien puede decirle: Señor, yo lo creo. Si usted quiere pasar este altar, puede hacerlo. Si usted quiere pasar a este lugar, hágalo. Pero venga con fe.